50% del avance del curso. Y las clases anteriores, para hacer un poquito de repaso de lo que hemos visto de repente para aquellos alumnos que no han podido acompañarnos. En la primera sesión vimos en la gestión pública y la política nacional de modernización de la gestión pública. Y en la segunda clase vimos políticas públicas y planeamiento estratégico. Esas fueron los dos ítems que vimos en las dos clases anteriores, tanto del día lunes como del día miércoles. El día de hoy vamos a estudiar una interesante clase también, que es la clase de presupuesto público. Sí se ve en mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Me confirman en el chat? No, recuerden que el chat es nuestro principal canal de comunicación, o cuando pido confirmar, las manitos arriba también me sirven mucho para poder, gracias Jesús, buenas noches, para poder confirmar que están atentos y que se ve de manera correcta. Bueno, vamos a ir para desarrollar la clase de hoy. ¿Algún alumno que me haga el gran favor de hacer lectura de los objetivos prendiendo su audio? ¿Quién quiere? ¿Quién me ayuda? Jesús, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, mis objetivos. Conocer los alcances y principios del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 2. Conocer las etapas del proceso presupuestario y los alcances de cada una de ellas. 3. Reconocer las funciones de la Dirección Nacional de Presupuesto Público y comprender sus funciones como órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Número 4, revisar los principales alcances del presupuesto por resultados y su aplicación en el Perú. Genial, muchas gracias Jesús por tu amable apoyo. Correcto, ya saben que la dinámica de estas sesiones es que al iniciar una sesión y al ver un tema nuevo, siempre tenemos que repasar los objetivos que van a ser las guías, las metas que yo pretendo que los alumnos comprendan cuando terminemos la sesión del día de hoy. Entonces, primero vamos a iniciar antes de hablar del Sistema Nacional de Presupuesto Público, preguntando en el chat si alguno de ustedes alguna vez ha estudiado, ha leído o tiene alguna noción sobre lo que es el presupuesto público y cómo funciona. De repente alguna idea preliminar por ahí. O de repente, ¿por qué les interesaría o por qué creen que es importante que conozcamos cuál es el proceso del presupuesto público en nuestro país? ¿Cuál sería la utilidad de manejar esos conocimientos para ustedes, para su formación? A ver, vamos compartiendo algunas opiniones para ya entrar con todo a lo que hemos traído preparado para hoy día. Quisiera leerlos para poder interactuar un poco. ¿Por qué creen que es importante estudiar el Sistema Nacional de Presupuesto Público y el proceso de presupuesto público en nuestro país? A ver, en el chat. Ya, Yair, tú acabas de dar una noción importante. El presupuesto público sirve primero para tener una planificación, ¿no? De lo que el Estado va a gastar y saber en qué va a gastar, cuánto va a gastar, qué órganos o qué entidades van a estar a cargo de la ejecución del presupuesto, porque es como cuando nosotros tenemos, no sé si ustedes viven con sus padres o viven independientes, pero en toda familia tenemos un presupuesto, ¿cierto? Un presupuesto mensual de los gastos fijos y de los gastos variables, ¿no? Los gastos fijos vendrían a ser, por ejemplo, el alquiler, los servicios de agua, de luz, de teléfono, ¿no? La comida, ¿no? La alimentación son gastos fijos, ¿no? Y los gastos variables vienen a ser los gastos eventuales o los gastos no establecidos al 100% en cada mes, por ejemplo, las salidas, la recreación, ¿no?
Eso varía dependiendo del mes. Así como nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, tenemos un presupuesto familiar, un presupuesto individual, el Estado también tiene un presupuesto, ¿no? Un presupuesto institucional que es de obligatorio cumplimiento para las entidades que lo componen, que financia la actividad pública, la inversión pública en nuestro país y que lo que siempre busca el presupuesto es respetar los principios siempre de racionalidad, ¿no? Que ya lo vamos a ver, que sea un presupuesto razonable, que sea un presupuesto justo, que sea un presupuesto, porque en el Estado siempre hay recursos escasos, ¿no? Entonces tenemos que ser eficaces con el presupuesto que gastamos. ¿Correcto, Jesús? Para poder, claro, correcto, para poder hacer o para poder financiar inversiones, para poder financiar actividades en el sector público, tenemos que pensar primero cuánto cuestan, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el valor estimado que el Estado va a costear por algún bien o por algún servicio? Tenemos que incluir las planillas de los funcionarios que laboran en los organismos públicos, los gastos fijos, ¿no? Por ejemplo, las entidades del Estado también alquilan inmuebles, también pagan servicios, también pagan un personal de limpieza, pagan un personal de seguridad, también compran materiales, ¿no? Entonces, todo eso tiene que tener un presupuesto, porque ¿qué pasa si el Estado o algún organismo público no cuenta con un respaldo económico para ejecutar una actividad? Entonces, tendría que hacer un proceso en la modificación de su presupuesto para tomar un recurso y trasladarlo hacia otra actividad, pero hay parámetros para hacer eso, ¿correcto? Yair, para responder a tu pregunta, si bien es cierto, nosotros o el Estado peruano tiene un presupuesto público, la pregunta que ustedes se pueden hacer es, y licenciada, ¿de dónde vienen los recursos que sustentan ese presupuesto? Ya lo vamos a ver en un ratito, pero te comento que existen tres modalidades de recaudación o tres fuentes de ingresos que alimentan ese presupuesto. La primera y la más grande, la que tú acabas de hacer mención, provienen de la base tributaria que realizamos todos los peruanos y las peruanas, ¿no? Viene de la renta de cuarta categoría, del impuesto general a las ventas, de la renta de quinta categoría, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la primera fuente de ingresos del presupuesto público. Ahora, tenemos una segunda fuente de ingresos, que es la fuente de ingresos por endeudamiento, ¿no? El Estado peruano, así como lo hacen las personas comunes y corrientes cuando necesitan liquidez o necesitan financiar una inversión, también suelen pedir créditos, que es lo que se llama es endeudamiento externo, ¿no? Le piden créditos a bancos o a países extranjeros, que usualmente son países desarrollados, que financian proyectos, pero a cuenta de un crédito, ¿no? Entonces, una segunda fuente de financiamiento, además de los tributos, es el crédito o el endeudamiento externo al que nos sometemos, al que se somete el Estado peruano, ¿no? Y ahora, en un momento, vamos a analizar la tercera fuente de ingreso del presupuesto público. Correcto, Jesús. Cuando el Estado toma un crédito, realiza un endeudamiento externo, está obligado a seguir parámetros y a seguir normas especiales para ejecutar ese dinero que proviene del endeudamiento. Por ejemplo, les doy un ejemplo que yo lo vivo en el día a día, ¿no? En el organismo en el que yo trabajo, que ejecuta obras públicas, se financia parcialmente con crédito externo, con endeudamiento externo de la cooperación internacional del Japón. O sea, el país de Japón tiene un banco, digamos, de fondos públicos que se llama, como ya lo comenté, la organización, correcto, sí, la Organización Internacional de Cooperación del Japón, y esta organización, a través de un contrato de préstamo, le presta a nuestro país hace como 5 años un monto X de dinero, importante de dinero, ¿no?
Entonces, el Perú, al solicitar y aceptar ese crédito, también acepta una serie de condiciones sobre en qué términos se va a gastar ese dinero y cuál va a ser la participación del órgano cooperante, del órgano que ha prestado ese dinero en la forma en cómo se ejecute, ¿no? Ahora, estos países en desarrollo le prestan al Perú, por ejemplo, una cantidad de dinero importante a una tasa de interés mínima y para devolverlo en un periodo muy largo de años. O sea, no es un banco comercial. Esta agencia de cooperación internacional no te presta dinero como el banco comercial, como el BCP, como el BBVA, buscando una rentabilidad, ¿no? Buscando una ganancia importante de lo que te prestó, sino más bien lo que busca es que ese financiamiento genere desarrollo y genere inversión en tu país, ¿no? Obviamente que tú como Estado tienes que devolverle ese dinero a lo largo de los años, pero prácticamente devuelves un poquito más de lo que te prestaron, ¿no? Y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón financia o cofinancia proyectos muy importantes en nuestro país. Así como existe esta agencia de cooperación, existen otros organismos internacionales que le prestan dinero a países en desarrollo para generar inversión y para mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, el Banco Mundial también es un órgano que, a los cuales los países recurren para prestar dinero para financiar sus inversiones, ¿no? Y existen también otros organismos internacionales importantes. Bueno, entonces empecemos. Ahora sí, habiendo dado un pequeño marco. ¿Se acuerdan que nosotros en la primera clase dejamos claro que en nuestro país existen 11 sistemas administrativos, ¿correcto? Esos sistemas administrativos están regulados en una ley que se llama Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Bueno, entonces, el día lunes estudiamos uno de los 11 sistemas que se llama Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. El día miércoles estudiamos un segundo sistema que se llama Sistema Nacional de Planificación, de Planeamiento Estratégico, perdón. Y hoy vamos a estudiar un tercer sistema administrativo que se llama Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿qué comprende, alumnos? ¿Qué comprende? Comprende un conjunto de instituciones, comprende un conjunto de normas, de procedimientos, de órganos que conducen el proceso del presupuesto en todas las entidades y en todas las instituciones que componen el sector público en nuestro país. Mejor dicho, en pocas palabras, el Sistema Nacional de Presupuesto Público comprende y contiene todos aquellos organismos, normas y procedimientos que tienen vinculación con la formulación, la aprobación o la ejecución y el seguimiento del presupuesto público en nuestro país. Entonces, este Sistema Nacional de Presupuesto Público, estimados alumnos, está regulado en normas. Las principales es la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y también la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Pero para no complicarnos, lo que yo quisiera que entiendan de esta primera lámina es primero que reconozcan que el presupuesto público forma parte de un sistema administrativo del Estado, ¿correcto? Y que este sistema lo componen órganos, instituciones, normas y procedimientos que tienen vinculación con el presupuesto público. Nada más, es lo que me gustaría que se entienda acá. Hasta acá, ¿no se observa bien la diapositiva? ¿Seguro? ¿Segura, Jessica? ¿Qué opinan los demás alumnos? No, en un inicio no se mostraba bien, pero ahorita ya se muestra. Después de que envié el mensaje ya salió correcto. Ay, gracias, Jessica, por la observación. Entonces, sí, Una dime. consulta. Sí. Este presupuesto, ¿cómo se recaba? ¿Cómo se recaba la información para obtener un presupuesto
y para poder, usted mencionó que es el gasto corriente, que son las planillas, el ítem de gasto corriente que es la planilla, pero yo estoy en una institución pública y quiero comprar cosas. ¿Cómo levanto esa información para en el caso de la intendencia, en mi caso, la intendencia de bomberos? Ya, ahorita voy a justo en las próximas ¿Cómo diapositivas. esos reclamos disculpa, Sí, esa dime. información la recabas por planeamiento o simplemente porque Correcto. pides a cada una No, no. la información? José, voy a hacer dos aclaraciones. La formulación del presupuesto público se alimenta de las propuestas de presupuesto de todas las entidades e instituciones públicas a nivel nacional. Si bien es cierto, el presupuesto público es un documento único, pero recoge los presupuestos de todas las entidades e instituciones públicas en nuestro país. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner a una universidad pública, para hablar de una entidad pequeña, ¿no? La universidad pública, que es financiada obviamente con recursos públicos, anualmente formula un presupuesto institucional, presenta una propuesta al sector correspondiente de vamos a ponerle para el año 2024 1.000.000 de soles, por poner cualquier número, ¿correcto? Pero esa formulación se hace bajo los lineamientos del planeamiento estratégico y en las áreas que abarca son todas, o sea, el componente humano y el financiamiento del recurso del gasto corriente en planillas es un componente, pero también dentro de su presupuesto hay un componente, por ejemplo, de inversión pública, ¿no? Porque las universidades públicas también ejecutan obras o también ejecutan proyectos de inversión pública en su organización. Por ejemplo, las universidades ejecutan nuevas facultades, ejecutan laboratorios, ejecutan nuevas escuelas, ¿no? Que son obras físicas. Y para financiar esas obras físicas o para financiar, por ejemplo, equipamiento, para abastecerse de ese equipamiento, tienen que tener en su presupuesto aprobado esa partida y eso se realiza con antelación considerando los lineamientos del planeamiento estratégico. O sea, lo que quiero que esté 100% claro es de que ese presupuesto que se prepara un año antes con una visión de 3 años en el futuro, tiene primero que estar aprobado, que suele ser aprobado por el máximo órgano de la entidad. En el caso, por ejemplo, de una universidad, tiene que someterse a consejo universitario, ¿no? Que es el órgano de mayor jerarquía dentro de la universidad, y ese presupuesto se debate, ¿no? Porque si bien es cierto, las necesidades son varias, pero el presupuesto siempre es limitado. Entonces, habrá que priorizar cuáles van a ser las intervenciones que requieren una mayor atención y una mayor prioridad. Pero ese presupuesto, por ejemplo, de una universidad pública abarca todas sus necesidades durante el periodo de un año, que va desde el gasto corriente, que es pago de planillas, pago de personal, hasta el gasto de inversión y hasta, por ejemplo, el gasto de financiamiento de proyectos de investigación, porque esa también es una meta, digamos, de la institución que tiene una partida dentro de su presupuesto. ¿Se entendió hasta ahí? Ok, gracias. Dale, gracias. Entonces, sigamos. La pregunta que viene es la siguiente, ¿no? Ahora, licenciada, este Sistema Nacional de Presupuesto, ¿quiénes están bajo los alcances del Sistema Nacional de Presupuesto? Entonces, podríamos decir que prácticamente todos los organismos y las instituciones públicas de los 3 niveles de gobierno, tanto del gobierno nacional, regional y local, están bajo los alcances y las obligaciones del Sistema Nacional de Presupuesto y por ende de la ley de presupuesto que todos los años se publica, ¿no? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, a los órganos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, Poder Judicial, universidades públicas, órganos constitucionalmente autónomos. A ver en el chat, si están atentos, un ejemplo de un organismo constitucionalmente autónomo que se acuerden ahorita. Un ejemplo, para que no sea solamente yo la que esté haciendo uso de la palabra, sino también contar con la participación de ustedes. La SUNAR.
No escuché, La SUNAT, ¿podrían repetir? la SUNAT, la ¿Qué SUNAT puede más? ser un... ¿Seguros que la SUNAT? A ver, me dice Eladio, correcto. El Tribunal Constitucional es un órgano constitucionalmente autónomo, ¿correcto? Ahora, el Jurado Nacional Electoral, Carlos, la RENIEC y la OMPE pertenecen al sistema, son los tres órganos que componen el sistema electoral en nuestro país, ¿cierto? Entonces, el Banco Central de Reserva del Perú, correcto. Y así podríamos dar otros ejemplos, ¿no? Pero esas instituciones, perdón que estoy intentando ahorita, denme un minuto para poder conectar la computadora que está sufriendo de batería. A ver, un segundo. Ya, ahora sí, creo que ya también está claro en la pantalla. Entonces, estos órganos constitucionalmente autónomos también están bajo los alcances del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Por ejemplo, un organismo regulador. Un ejemplo de un organismo regulador, OCITRAN será un organismo regulador. El ADIO, la SUNAT, ¿es un organismo regulador o un organismo recaudador? El ADIO. La SUNAT es un correcto, un organismo recaudador, correcto. Un organismo regulador, ya lo acabo de también dar un ejemplo, Mariana. OCIPTEL también es un organismo que regula las telecomunicaciones en nuestro país, ¿verdad? Regula, mejor dicho, el funcionamiento, el buen funcionamiento en teoría de los servicios de telecomunicaciones en nuestro país. O Sinermin, correcto también, que regula a los organismos vinculados a la energía, ¿no? Correcto. Ahora, los gobiernos regionales también están bajo los alcances del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Entonces, ya sabemos que de acuerdo a la Ley de Base de Descentralización, los gobiernos regionales tienen autonomía económica o dependen del gobierno central. ¿Qué precisamos la vez pasada? Los gobiernos regionales, de acuerdo a la Ley de Bases, ¿tienen autonomía económica o no? ¿O dependen al 100% del gobierno central? ¿Sí o no, alumnos? A ver al chat. Correcto, tienen autonomía política, administrativa y también tienen autonomía económica, ¿no? Lo que se busca es que los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales y locales de manera autónoma definan la forma en cómo se van a administrar y también tienen la potestad de administrar, manejar su propio presupuesto institucional, ¿correcto? Si bien es cierto, los ministerios o los sectores ejecutan proyectos, por ejemplo, de inversión a nivel departamental, a nivel local, pero los gobiernos regionales tienen su propia partida presupuestal para formular proyectos, para ejecutar proyectos de inversión pública. Entonces, de ahí que podemos afirmar que los gobiernos regionales tienen autonomía presupuestal. No hay que olvidarnos de eso. También los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, los gobiernos distritales tienen, por supuesto que tienen autonomía económica, pero esa autonomía está bajo los alcances y los límites que establezca el Sistema Nacional de Presupuesto. Ahora, vamos a revisar someramente los principios que guían este Sistema Nacional de Presupuesto Público, pero hay que llevarlo a la parte práctica, ¿no? No hay que quedarnos mucho en la parte técnica porque lo que yo busco es de que se entienda de una manera que ustedes lo puedan en su momento relatar con sus propias palabras. ¿Cuáles son los lineamientos a los que se ajusta el Sistema Nacional de Presupuesto Público? Que algunos de repente los podemos deducir, pero que otros lo vamos a ir definiendo en el camino, ¿no? El primero
es el equilibrio presupuestario. Equilibrio presupuestario. En pocas palabras, alumnos, la formulación, la aprobación del presupuesto público siempre tiene que estar orientado a garantizar el equilibrio de los ingresos y de los gastos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en nuestro día a día, vamos a poner ese ejemplo para luego entender este concepto. Si yo gano 2.000 soles al mes y mi presupuesto es de 3.000 soles al mes, o sea, un presupuesto familiar o personal, cada mes yo voy a estar en déficit, ¿no? O sea, yo voy a gastar más de lo que ingresa a la economía de mi hogar. Ese déficit se va a ir arrastrando conforme pasen los meses y me va a generar a mí pasivos con las entidades bancarias, me van a registrar en Infocor, ya no voy a poder ser sujeta de crédito, me van a iniciar procesos legales. Entonces, en base a ese razonamiento, el Estado también tiene que considerar que el monto que se asigne en su presupuesto tiene que guardar relación con la disposición o con los ingresos que se prevén o que se proyectan para ese año. ¿Para qué? Para no generar un desequilibrio en el presupuesto o para, eso también puede afectar la reserva, ¿no? Porque así como nosotros como ciudadanos tenemos un ahorro, de repente un ahorro mensual, un ahorro anual, el Estado peruano también ahorra y tiene una reserva de contingencia. Ese es el nombre específico, reserva de contingencia. Por ejemplo, cuando pasó la emergencia del COVID, que no sé, que eso tenía mucho costo, ¿verdad? Porque había que financiar personal, infraestructura, implementos. ¿De dónde? Bonos. ¿De dónde creen que salió ese dinero? Parte de ese dinero, porque fue una emergencia nacional. ¿De dónde cree que salió ese dinero, alumno? ¿Del bolsillo de los funcionarios? No, ¿verdad? ¿De dónde salió parte de ese recurso? De la reserva de contingencia, que para que ustedes lo entiendan, vendría a ser como la caja fuerte del Estado, en donde están sus ahorros, vamos a decir, ¿no? Ante, por ejemplo, desastres naturales, por ejemplo, se usó para enfrentar el COVID, ¿no? Entonces, cuando hay situaciones que demanden el uso de esa reserva, es que se utiliza, pero es para emergencias, ¿no? Pero normalmente lo que tiene que respetarse en el presupuesto es de que se programe gastar lo que se tiene disponible para gastar y no generarle un déficit al sistema en general. Ahora. Una pregunta. Sí. Si en el caso de que yo haya gastado mi dinero en el ítem que ya está presupuestado y me falte dinero para otro gasto, ¿puedo modificar algún otro ítem para gastarlo en eso? Sí, sí se puede, te comento. En las instituciones públicas existen dos documentos. El primero se llama Presupuesto Institucional de Apertura, o también conocido como PIA, que es el documento que se proyecta y con el que se inicia un año a nivel presupuestario, ¿correcto? Pero en el transcurso del año pueden pasar situaciones imprevisibles, pueden generarse emergencias o alguna otra situación. Entonces, la institución pública tiene la capacidad de hacer modificaciones presupuestarias, lo cual resulta en un presupuesto institucional modificado o también llamado PIN. Pero esas modificaciones presupuestarias tienen una regulación y tiene que haber una aprobación de, por ejemplo, en el caso, no lo sé, de ANA, ¿no? De la Autoridad Nacional del Agua, la Oficina de Planificación y Presupuesto se tiene que emitir un informe, se tiene que emitir una conformidad, se tiene que indicar de qué partida y cuánto es, 10.000, 20.000 o el monto que tú desees, modificar hacia otra partida y tiene que tener una validación, normalmente con una resolución, ¿ya? Pero... Esta partida tiene que ser modificada por mi broker en el MEF, ¿correcto? ¿Por el qué? No te escuché. Tiene que ser modificada por el broker del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Es correcto?
Mire, en la experiencia que yo he tenido en instituciones públicas, cuando se van a hacer modificaciones presupuestales, claro que yo he visto modificaciones presupuestales pequeñas, ¿no? De 50.000, 40.000 soles ya, de modificaciones de otras entidades que manejan un presupuesto más grande, pero yo te hablo de mi experiencia. Entonces, en mi experiencia, el procedimiento para realizar la modificación, porque se necesitaba cubrir una actividad que sí estaba presupuestada, pero que se había excedido en el presupuesto, o sea, había un diferencial que completar. Ese procedimiento aproximadamente demoró entre 3 y 4 semanas y es solicitado o inicia el procedimiento la especialista de planificación y presupuesto, luego debe tener el visto bueno de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y tengo entendido que también tiene que tener el visto bueno de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, que es un órgano que está adscrito al MES, ¿correcto? Entonces, esos carteos y esos documentos demoran aproximadamente entre 3 a 4 semanas si es que se comprueba que existen los fondos para poder hacer esa modificación, ¿no? Ok, muchas gracias. Dale. Yo quiero cerrar esa pregunta haciendo un comentario para que tengamos en consideración también algunos ítems, ¿no? Cuando tú eres funcionario público que está a cargo, por ejemplo, de la Oficina de Planificación y Presupuesto y tienes la responsabilidad de ejecutar correctamente o dar el visto bueno del presupuesto de tu entidad, existen algunos casos que yo hoy les voy a contar sobre cómo se suele proceder mal en temas tan sensibles como el presupuesto. Vamos a pensar que estamos en una dirección regional de salud de un departamento, ¿ya? Esa dirección regional de salud tiene un presupuesto aprobado dentro del presupuesto del gobierno regional al que pertenece, ¿no? Vamos a poner un gobierno regional, vamos a poner el de Cajamarca, ¿ya? Todo gobierno regional tiene sus gerencias, ¿sí o no? Gerencia de educación, gerencia de agricultura, gerencia de transportes y tiene su gerencia de salud también, ¿cierto? Esa gerencia de salud tiene un presupuesto, ¿no? Vamos a poner que es un presupuesto de 400.000 soles. Y como lo ha mencionado su compañero, dentro de esos 400.000 soles, que es el 100%, tiene un porcentaje para gasto corriente, para pagar planillas, tanto de personal nombrado como de personal CAS, de locadores o del régimen laboral en el que estén contratados su personal. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que suele pasar en las entidades públicas, que el número de servidores o de funcionarios suele ser mucho mayor al presupuesto que se tiene para cubrir esas planillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algunos contextos, por afinidades políticas o como quieran llamarlo, se suele establecer la permanencia del personal que no se tiene para pagar con el presupuesto aprobado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en un gobierno regional? Y qué ha pasado en varios, pero uno reciente, en que el encargado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tomó un dinero que estaba programado, presupuestado me acuerdo que era para la compra de pruebas o de material de la línea de lucha contra la TBC, contra la tuberculosis, y usó ese dinero para completar el restante del pago de planilla, ¿no? Cuando se terminó esa gestión y entra una nueva gestión, alertan de ese mal proceder, la Contraloría interviene, hace su informe de control posterior y finalmente se determina una responsabilidad del funcionario, no solamente que estuvo a cargo, sino el que dio el visto bueno, el que dio todos los que estuvieron involucrados en ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué quiero explicarles a través de este ejemplo? Que es de mucha responsabilidad si alguno de ustedes en algún momento ocupa ese cargo de decisión o trabaja dentro de un área, que hay que respetar las normas y respetar los procesos, porque eso también implica responsabilidad para las personas que estuvieron involucradas, porque el presupuesto público es un dinero de todos los peruanos y no se maneja
de acuerdo a mi parecer, de acuerdo a mi criterio, sino de acuerdo a qué? A las normas, ¿ya? ¿Hasta aquí estamos claros o tienen alguna pregunta, estimados? ¿Todo claro? ¿Me levantan la manito? Todo alguien claro, quiere doctora, participar? gracias. Ya. Entonces, vamos a ir repasando un poquito más rápido los principios para pasar a la parte más importante, ¿no? Por ejemplo, de los que ustedes ven acá, voy a resaltar algunos, ¿no? La anualidad. La anualidad es un criterio que ustedes tienen que tener bien presente porque el presupuesto público tiene una vigencia anual, no bianual, no trianual, no. Tiene una vigencia anual, ¿no? Y esa vigencia tiene una correlación con el año calendario. ¿Qué quiere decir? Que su primer día de vigencia es el 1 de enero y su último día de vigencia el 31 de diciembre, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar siempre para tener claro que el presupuesto público tiene una vigencia anual que corresponde al año calendario, ¿no? Ahora, ¿qué otro principio que me gustaría revisar? Por ejemplo, el principio de la integridad, ¿no? De la integridad, de repente ustedes lo pueden entender en el sentido de del manejo de los recursos, que tiene que ser íntegro, que tiene que ser conforme o de manera honesta, ¿no? Pero este principio está más orientado a que los ingresos, es decir, los componentes del presupuesto tienen que registrarse de forma íntegra, o sea, al 100%, ¿no? Al 100% y que refleje realmente el monto o la capacidad a la que se está orientando a financiar ese bien, ese servicio, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, profesora, este principio que es el 12º, ¿no? Centralización normativa y descentralización operativa. Yo lo defino en dos frases. ¿Por qué centralización normativa? Porque el Sistema Nacional, a través de su Dirección Nacional de Presupuesto, son los únicos competentes para normar aquellos ámbitos que estén relacionados con la formulación, la aprobación, la ejecución y el seguimiento del presupuesto público. Es decir, los gobiernos nacionales, regionales y locales no pueden crear sus propias reglas de juego para manejar el presupuesto. Tienen que sujetarse a normas, ya aprobadas a nivel central. ¿Y quién tiene esa competencia? El órgano rector del sistema, que se llama Dirección Nacional de Presupuesto Público, ¿correcto? Ninguna entidad en el Estado está facultada para generar sus normas particulares o sus propios principios ajenos al sistema nacional, sino más bien están en el deber de sujetarse a esas normas centralizadas. Pero sí tienen la facultad para ejecutarlas de manera descentralizada. ¿Qué quiere decir? Que la formulación está sujeto a normas centralizadas, pero yo tengo la potestad de poder ejecutarlas de manera autónoma, ¿no? Claro que siempre hay que seguir lineamientos y otros parámetros, pero en general tengo esa autonomía para ejecutar, pero no para normar las reglas del juego, ¿correcto? Otro principio que es muy importante, que sin duda revierte mucha discusión, es la transparencia, ¿no? La transparencia en el sentido de que el documento de presupuesto público es un documento que se publica en el Diario Oficial del Peruano, es un documento de libre acceso para todos los ciudadanos, para todas las personas que puedan hacer seguimiento a la ejecución del gasto en las entidades públicas, ¿no? Incluso, no sé si ustedes han entrado alguna vez, hay un portal, no sé si puedo, a ver, voy a intentar enseñárselos. Por ejemplo, si ustedes son de provincia como yo y quieren saber si mi gobierno regional, cuánto ha gastado septiembre del 2024, cuánto ha gastado de su presupuesto
institucional. Yo quiero saber porque soy una ciudadana preocupada por mi región, preocupada por mis autoridades que estén ejecutando correctamente el presupuesto. ¿Qué herramienta tengo yo para hacer ese seguimiento? Se llama consulta amigable del MEF. Acá le voy a pasar. Sí, seguramente algunos de ustedes alguna vez lo han visto, ¿verdad? O de repente hace tiempo lo revisaron. Les voy a pasar el link si alguno de ustedes está interesado. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder hacer un seguimiento del nivel de gasto y del presupuesto de todas las entidades públicas en nuestro país. Vamos a hacer un ejemplo por acá, ¿ya? Gobierno regional, bueno, ¿por qué? Porque a mí me interesa, vamos a decir que a mí, que en particular, ya. Pero en este lado yo tengo que elegir exactamente la región a la cual voy a hacer este análisis, ¿no? Entonces, a ver, elijan un gobierno regional, alumnos, un nombre para hacer el ejercicio. Si no, yo voy a decir Lambayeque porque de ahí soy, así que ya mucho Lambayeque hemos visto. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, alguien en el chat que quiera nombrar una región para utilizar esta herramienta. Piura, a ver, ¿dónde están los piuranos por acá? Piura, ya, ¿verdad? Ya. Ya. Ahora tenemos, ustedes ven acá en la pantalla, ¿cierto? Voy a poner voy a ocultar esta parte. Entonces, el presupuesto del gobierno regional de Piura lo podemos ver de manera segregada, ¿no? Y también lo podemos ver de manera segregada en los sectores. ¿Por qué? Porque el gobierno regional de Piura tiene un presupuesto para agricultura, para educación, para transportes, ¿no? El gobierno regional tiene proyectos especiales también, como el proyecto especial Chira-Piura, ¿no? Tiene también UGEL, la UGEL Paita, la UGEL Talara. Entonces, como ustedes ven, hay varios organismos que componen vamos a hacer el ejemplo de educación. ¿Se acuerdan que al principio yo les comenté a su compañero que hizo la consulta de si era posible modificar un presupuesto y yo le expliqué sobre el PIA y sobre el PIN? Les indiqué, por ejemplo, en educación, ¿no? Que el PIA, ¿qué significa? Presupuesto institucional de apertura. Quiere decir que es el documento a través del cual la entidad inició el año con un presupuesto de 667,000 soles aproximadamente, ¿correcto? Pero eso fue en enero, ¿cierto? Entonces, ahora en septiembre, casi octubre, su presupuesto institucional modificado, es decir, las modificaciones presupuestales que ha hecho es la diferencia, ¿no? Entre 713,000 y 667,000, ¿no? Más o menos unos 50,000 soles que he tenido que realizar una modificación presupuestal porque seguramente ha habido algún servicio, alguna inversión que no le ha alcanzado el presupuesto y por eso ha hecho esa modificación. ¿Se entiende entonces esta estructura que nosotros podemos revisar de cualquier entidad pública? Podemos hacer este ejercicio, poco para repasar los conceptos y también para hacer un seguimiento ciudadano, ¿no? Porque los ciudadanos tenemos que estar atentos del nivel de ejecución que realizan las autoridades. Ahora bien, Jesús, también puedes ver de José Leonardo Ortiz, también lo puedes revisar más tardecito. Está también la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. Ahora, para cerrar un poco este tema, alumnos, hay muchos cuestionamientos que seguramente ustedes pasan por la mente sobre la capacidad de gasto de las entidades públicas. ¿Por qué? Porque muchos alumnos me han dicho, pero licenciada, existen, por ejemplo, gobiernos regionales que tienen presupuestos, que tienen canon,
¿no? Y que tienen presupuestos millonarios, pero que devuelven al tesoro público el 20, el 30% de su presupuesto, ¿no? ¿Cómo es posible que una entidad pública revierta dinero al tesoro público en vez de gastarlo al 100%? Esa es una pregunta interesante que ha sido objeto de varios informes, de varios análisis, pero en mi opinión va a depender mucho de la capacidad también de los funcionarios que están a cargo de órganos claves dentro de la entidad. Porque si ustedes se han dado cuenta, los gobiernos o las instituciones públicas en general tienen el gran problema de la alta rotación de los funcionarios, ¿no? Hoy día hablo contigo que eres directora, vengo en un mes y ya no estás, ¿no? Entonces, eso genera un impacto también en la capacidad de gasto de las entidades. Y otro tema es la capacidad y la competencia de estos funcionarios, ¿no? De que al no estar correctamente capacitados, familiarizados, entonces les cuesta conocer o no conocen a teje y maneje realmente qué procedimientos tienen que realizar para comprometer ese gasto en, por ejemplo, en formular expedientes técnicos para futuros proyectos de inversión, etcétera. Bueno, hasta acá. Vamos a pasar allá al tema que, digamos, al tema más central, ¿no? Acabamos de ver todo lo que es el sistema nacional, pero ese sistema nacional de presupuesto público tiene un documento base, ¿no? Un documento que es el que más conocemos todos porque es uno de los más populares. ¿Quién no ha leído alguna vez una ley de presupuesto público? Y vamos a definir qué es. El presupuesto público, ¿qué es, alumnos? Es un instrumento de gestión del Estado por medio del cual se asignan los recursos públicos sobre la base de una priorización de las necesidades de la población. Entonces, el presupuesto público es un instrumento estatal, ¿no? Es un documento público del Estado, a través del cual le voy a asignar recursos a diversas instituciones o a todas las instituciones públicas para que ejecuten sus actividades prioritarias en beneficio de quién? En beneficio siempre de las personas y de la población. Entonces, vamos a ver ahorita, antes de entrar yo quiero que vean un ejemplo de un presupuesto público y vamos a revisar. A ver, voy a dejar de compartir para poder, acá poder descargar el presupuesto público de este año para que lo vayamos analizando así someramente, ¿ya? Y podamos, de repente, si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de ver de ver un documento como tal, podamos tomarnos algunos minutos para poder verlo. Ay, creo que mi cámara está muy alejada, no me veo tan bien. A ver. Ahí creo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a compartir pantalla. A ver, ¿dónde está el compartir pantalla? Ah, no, toda la pantalla. Ya. Entonces, me confirman si ven la pantalla con una manito y si están por ahí todavía con vida. Gracias, ya. ¿Qué estamos viendo en la pantalla, alumnos? La ley de presupuesto del sector público para el año 2024. La pregunta que les acabo de indicar, ¿hasta cuándo tiene vigencia esta ley de presupuesto? Yo lo dije, a ver quién recuerda que me lo diga el chat. Correcto, correcto. Bien. 31 de Bien, diciembre. Eladio, bien, Carlos, gracias. Ahora, la gran pregunta, ¿no?, que se hacen los alumnos. Licenciada, ¿y a cuánto asciende el presupuesto público de este año? ¿A cuántos miles de millones de soles? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Aquí está la cifra del millón y lo voy a poner en 300% para que lo vean. Me avisan, a ver, creo que esto es lo máximo que puedo compartir. Ya, pero voy a darle un poquito menos porque si no, no se ve el componente. ¿Ven este número que está acá, que dice total? Ese es el monto
total del presupuesto de este año. Vendrían a ser 240.000 millones, 806, 216, 645 soles, ¿no? Que es el presupuesto total del Estado peruano para este año 2024. Ahora, someramente acá tenemos un cuadro de cómo se distribuye esta norma, este monto, ¿no? Este monto. Entonces, acá podemos ver, son 240.806 millones, 216.645 soles. ¿Qué es el monto por el cual se aprobó este presupuesto, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué entidad aprueba el presupuesto público de cada año? ¿Quién lo aprueba? ¿Cómo se llama la entidad que lo aprueba? ¿Cómo se llama? Correcto, el Congreso, ¿verdad? El Congreso sesiona anualmente, se debate primero en el comité de en la comisión, de presupuesto, y luego se pasa al pleno para una votación de todos los congresistas para que se apruebe el proyecto de ley de presupuesto público. El Poder Ejecutivo remite el proyecto de ley de presupuesto público al Congreso, pero quien tiene la potestad para poder aprobarlo es el Congreso, ¿correcto? El Poder Ejecutivo lo remite, pero quien lo aprueba es el Congreso. Entonces, este es un documento bastante largo en realidad, pero que nos va a permitir tener un poquito más es un documento también muy técnico, hay que reconocerlo, pero lo que a nosotros nos interesa es conocer cuál es el presupuesto, conocer más o menos la estructura, ¿no? No queremos aprenderlo al 100%, pero miren por acá. Aquí está la pregunta que me hizo su compañero, creo, Jesús. Bueno, no recuerdo ahorita el nombre, me van a disculpar, pero me preguntaron, licenciada, ¿y esos 240.000 millones, de dónde vienen? Entonces, ahí viene la respuesta que yo le di, ¿no? La respuesta que yo le di es que el Estado peruano tiene diversas fuentes de financiamiento. Es, por ejemplo, si ustedes estuvieran en una casa familiar, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el dinero que sustenta a su familia? Viene del sueldo de su mamá, del sueldo de su papá, del sueldo tuyo y nada más, ¿no? Entonces, podríamos decir que en tu casa tienen 3 fuentes de ingresos, 3 fuentes de financiamiento, porque hay 3 personas que contribuyen con la economía familiar. Haciendo esa lógica, en el Estado también, el Estado tiene formas de recaudar los ingresos que no solamente son los tributos, no, o sea, las personas creen que los 240.000 millones vienen al 100% de la masa de recaudación que está a cargo de la SUNAT, pero no es así, también hay otras fuentes de financiamiento, ¿no? Como ¿se acuerdan que yo les dije que el Estado peruano pedía créditos y que esos créditos se llaman endeudamiento externo? Ven este tercer apartado de acá, se llama recurso por operaciones oficiales de crédito. Entonces, para este año, el Estado peruano ha tenido este monto de acá, 29.000 millones, que ha solicitado a diversos organismos internacionales en calidad de préstamo, que lo va a tener que ir devolviendo con el pasar de los años, que ya les he explicado un poquito cómo funciona, ¿no? Ahora, me van a preguntar, profesora, ¿y las donaciones y las transferencias? ¿Cómo así, profesora? ¿Que el Estado también puede recibir ingresos por esta materia? Por supuesto que sí, ¿no? Existen, como les digo, en la comunidad internacional, los organismos internacionales siempre suelen dar asistencias a los países en desarrollo, ¿no? Y los países en desarrollo que más conocemos son los que están ubicados de esta región del planeta, de Latinoamérica, ¿no? Ecuador, México, Uruguay, Colombia, son países en vías de desarrollo, ¿no?
Entonces, siempre en la comunidad internacional existen países más desarrollados que suelen brindarle asistencia técnica, asistencia económica a los países para mejorar su calidad de vida. Tienen ese compromiso, ¿no? Entonces, ya en la siguiente parte del presupuesto ya es un tema más técnico, más legal, que creo que no nos va a servir mucho para hacer el ejercicio, pero lo que quería mostrarles era justamente la estructura un poco de la ley de presupuesto, ¿no? Ahora, tienen que entender y comprender también el día de hoy, alumnos, que usualmente toda la atención está centrada en la ley de presupuesto, ¿no? Que lo conocemos, que alguna vez en nuestra vida hemos escuchado de eso. Hasta ahí estamos bien. Pero existen dos leyes que son menos conocidas, pero igual de importantes, que se publican y se debaten a la par de la ley de presupuesto. La primera de ellas es la ley de endeudamiento del sector público, que ya hemos explicado el concepto de endeudamiento público, ¿no? El Estado le presta a otros países. Entonces, en esta ley de endeudamiento, que ustedes la pueden buscar terminando de clases o cualquier otro día, van a poder encontrar, además del monto, el monto que ha ingresado a través del concepto de la deuda, en el transcurso, por ejemplo, en el transcurso del año, el Estado tiene que ir pagando cuotas, vamos a decirlo así, por ponerle un término coloquial, de deudas anteriores, ¿cierto? Porque uno va pagando de forma progresiva, ¿no? Es como cuando uno saca un crédito, tiene un número de cuotas que cumplir en 12 meses, en 24 meses, en 36 meses, y cuando uno hace un presupuesto personal, va consignando que tiene que destinar un monto de dinero mensual para pagar la cuota del banco, la cuota del crédito, ¿no? En el Estado funciona de una manera muy similar. El Estado tiene que programarse de acuerdo al monto y a las obligaciones que establecen los contratos de préstamo. Porque cuando se pide un préstamo, se firma un contrato y ahí se establecen todas las condiciones para el uso, manejo y la retribución o la devolución de ese dinero que tú has recibido en calidad de préstamo, ¿no? Y esta segunda ley, que es la ley del equilibrio financiero, también es un documento un poquito más técnico incluso que los dos primeros, pero donde se establece justamente este principio que lo vimos en el PPT, ¿no? De que los ingresos y los gastos tienen que ir correlacionados para no generarle un pasivo al Estado. Entonces, a lo que vamos, ¿no? Es entender que el presupuesto público tiene un ciclo, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros revisamos en las políticas públicas en la clase pasada que para formular una política pública e implementarla hay un ciclo, ¿no? Hay una concatenación de actividades que tienen que realizarse para implementar las políticas públicas. ¿Se acuerdan que lo revisamos el miércoles? Entonces, respecto al presupuesto público, alumnos, también existe unas etapas y un ciclo, ¿no? Un ciclo que es bastante respetado con plazos, que está normado, ¿no? Que todas las entidades públicas tienen que respetar para garantizar estos principios que hemos visto a continuación. ¿Cuántas etapas comprende el proceso presupuestario? Comprende 5 etapas: programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Y vamos a hablar de cada una de ellas con ejemplos para que lo puedan entender. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profesora, todo bien. Ya, entonces, sigamos. La primera fase de cómo formula su presupuesto las entidades públicas viene de la programación. ¿Qué significa programar? Significa que las entidades públicas tienen que elaborar su presupuesto institucional antes de que se publique el presupuesto, digamos, de todo el Estado. Primero, todas las entidades de forma individual elaboran su presupuesto institucional, ¿no? ¿Y de qué forma lo elaboran? ¿De qué forma lo elaboran? Básicamente en 4 pasos. Primero, que se tiene que definir cuáles van a ser
los objetivos que quiere cumplir la entidad durante un año. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una, no sé, a ver, dígame una entidad pública para hacer un ejemplo. A ver, ideas, participemos. Dígame una entidad pública para más o menos definir cuáles serían sus metas y sus prioridades. ¿Cuáles? La unidad ejecutora, UGEL. Ya, pero ¿de qué entidad? Dime una entidad para más o menos saber sus objetivos. UGEL Bagua 303. Ya, UGEL Bagua 303, ¿correcto? Entonces, para los alumnos que no tienen una definición certera de lo que es la unidad de gestión educativa local, es una, valga la redundancia, una unidad que depende de la Gerencia Regional de Educación de una circunscripción departamental. Entonces, las UGELs suelen ser provinciales, ¿no? En el caso de Lambayeque, por ejemplo, donde yo nací, existe UGEL por provincia, ¿no? UGEL Chiclayo, UGEL Lambayeque, UGEL Ferreñaje, ¿correcto? Entonces, ellos son una autoridad educativa en una circunscripción que suele ser provincial, ¿no? Entonces, por ejemplo, la UGEL está encargada del pago de los profesores contratados, ¿cierto, estimada? No sé quién me hizo la pregunta, perdón, puede decirme su nombre. Nancy, creo. Sí, sí, Miss. Ya, entonces, vamos a pensar que estamos en la UGEL Bagua y que la UGEL Bagua va a elaborar su presupuesto institucional del año 2025, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un objetivo, por ejemplo, ¿no? Un objetivo de la UGEL sería garantizar la provisión presupuestaria de la remuneración del 100% de los docentes contratados durante el año 2025. Vamos a pensar que esa es su meta, ¿correcto? Vamos a pensar que esa es su meta. Ahora, vamos a pensar en otra meta. La UGEL Bagua necesita comprar o abastecerse de 50 laptops, ¿no? Para los docentes o de repente para su personal administrativo. Entonces, su meta durante ese año va a ser adquirir 50 computadoras portátiles, entre otros objetivos. Ahora, definir las prioridades, ¿no? ¿Qué será más importante? ¿Garantizar el pago de los docentes contratados, del capital humano, o comprar las computadoras? ¿Cuáles cree usted que sería la actividad más importante que debe priorizar? Porque de repente no le alcanza el presupuesto o no le alcanza o se da cuenta que la necesidad va a demandar un presupuesto que no le van a aprobar y va a tener que priorizar. ¿Qué sería qué elegirían ustedes como correcto? Los docentes, ¿no? Porque, correcto. ¿Qué pasa si no tenemos para pagarle a los docentes? Van a renunciar, pueden renunciar a la mitad del año y los alumnos pueden quedarse desamparados o incluso puede afectar su certificación educativa durante ese año, ¿no? Incluso, por supuesto, afectar su calidad de enseñanza. Entonces, lo que es más importante siempre es garantizar el pago o la remuneración del personal, sobre todo de los profesores contratados, que siempre son los pobres, los que les pagan a destiempo, los que les pagan poco, los que los mandan a trabajar lejos, ¿sí o no, estimada Nancy? Siempre son la última rueda del coche los profesores contratados. Así es, profesor, así es. Así es. Ya. Sí, que a veces le sacan las resoluciones tardes y a los 2 meses les pagan. Así es. Correcto, ¿no? Usualmente los docentes que están en la ley pública de la carrera magisterial, con sus bondades y con sus debilidades, pero por lo menos tienen una estabilidad y un pago puntual de los saberes, ¿no? Con todas sus deficiencias, que no las voy a objetar, pero yo he visto de cerca, porque tengo compañeros, porque he trabajado en algún momento con UGELs, que siempre los profesores contratados en esas condiciones, realmente es muy, muy lamentable su situación, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de ellos son profesores jóvenes, ¿no? Profesores que todavía no cumplen los requisitos para nombrarse o profesores que no han podido acceder a una plaza de nombramiento
y que lamentablemente pues tienen que trabajar, ¿no? Y la forma menos compleja de hacerlo es a través de un contrato, ¿no? Por ejemplo, en las vacaciones no se les paga a los profesores contratados, ¿no? O sea, 3 meses prácticamente sin un ingreso para esos docentes. Pero bueno, me quedaría acá hablando de esa realidad, pero no es la idea. Entonces, una vez que yo definí mi objetivo y mis prioridades, lo que tengo que hacer es definir las metas, ¿no? Que van a ir en orden a cuáles de mis objetivos han quedado, ¿no? Mis metas van a ser cubrir, por ejemplo, el pago del 100% de la planilla de los docentes contratados en el año 2025 a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo de los alumnos que comprende la Unidad de Gestión Educativa Local de Bagua, ¿no? Ahora, después de definir mis metas, lo que yo tengo que hacer es definir la demanda global del gasto. ¿Qué significa? En que yo tengo que calcular cuánto me va a costar, por ejemplo, cuánto dinero necesito para pagar el 100% de la planilla de los docentes contratados. ¿Y eso cómo se hace? Se hace haciendo un estudio, ¿no? ¿Cuántas plazas tengo yo de contratación? Vamos a poner que 100 plazas, ¿no? 100 plazas y yo entonces necesito, cada docente gana 2.000 soles, ya. Y a estos docentes se les contrata 9 meses al año. Entonces, 9 meses por 2.000 soles por 100 plazas, ¿no? Sacas un monto y estimas aproximadamente cuánto dinero es el que tú vas a requerir para poder cumplir con tu meta. ¿Que va a ser aproximado, nunca va a ser exacto. Y después de que yo tengo ese proyectado, yo tengo que ya calcular la asignación presupuestaria total. ¿Qué quiere decir, amigos? O estimados alumnos, perdón. Que si bien es cierto, yo tengo una meta, porque no va a ser una sola meta, ¿no? Yo tengo que tener varias metas, pero solamente estamos dando el ejemplo de una. Pero yo también necesito, por ejemplo, cubrir la planilla de los profesionales que trabajan en la UGEL Bagua, ¿no? En la UGEL Bagua hay profesionales nombrados, hay profesionales CAS indeterminados, hay locadores, ¿no? Entonces yo tengo que hacer esa proyección de cuánto dinero necesito. De repente la UGEL Bagua no atiende un local propio, sino un local alquilado. Tengo que hacer esa proyección del alquiler. ¿Cuánto voy a gastar en mantenimiento? ¿No? ¿Cuánto voy a gastar de repente en reparación? Yo tengo, por ejemplo, las máquinas de mi personal, yo estoy viendo que ya se quedan, tienen imperfecciones, yo tengo que destinar un presupuesto para el mantenimiento, ¿no? No sé si, Lourdes, no lo tengo claro, pero que ustedes financian también el mantenimiento de las instituciones educativas anuales, porque sé que los colegios tienen un presupuesto de mantenimiento, pero no sé si directamente lo financia el sector o viene del presupuesto de las UGELes. Nancy. El presupuesto de las UGELes viene, licenciada, porque vienen a su cuenta de los directores. Ya, correcto. Gracias, Gladys, gracias. Entonces, ese presupuesto que yo voy a requerir, por ejemplo, para financiar ese ítem o otros ítems, yo tengo que calcularlo de forma total. Y con eso yo concluyo mi primera fase, que es la etapa de programar. En la etapa de programar, ya hemos dicho, definimos objetivos, priorizamos, proyectamos el gasto y finalmente arribamos a un gasto total. Nos vamos a pensar que en la UGEL Bagua se proyectó 1,5 millones de soles para el año 2025. Entonces, hasta ahí yo acabé mi etapa de programación. ¿Qué más sigue? Después de la etapa de programación, lo que corresponde es que la UGEL Bagua le traslade ese presupuesto a la Gerencia Regional de Educación, ¿verdad? Y la Gerencia Regional de Educación, a su vez, se lo tiene que trasladar al órgano central del gobierno regional de Lambayeque, porque el AUGEL como tal depende de la Gerencia de Educación y la Gerencia de Educación depende del gobierno regional.
Entonces, desde esas unidades más chiquitas, al titular del pliego es que se van formulando los presupuestos hasta conciliarse en el proyecto de presupuesto del gobierno regional. En este caso, creo que Bagua pertenece a Amazonas o a Cajamarca, no sé bien cuál es la región, pero de ahí Van a se va, Amazonas. de Amazonas, ¿no? Entonces, de ahí Sí. se va a desagregar. Ahora, una vez que el gobierno regional de Lambayeque, perdón, el gobierno regional de Amazonas, el resto de gobiernos regionales y todas las entidades e instituciones públicas en nuestro país tienen que remitirle a su respectivo sector su presupuesto, ¿no? Yendo del más pequeño hacia el más grande. Entonces, ese sector va a ser el encargado de consolidar el presupuesto, que a su vez se va a consolidar en un proyecto de presupuesto anual o en el proyecto de ley de presupuesto anual de todo el Estado peruano, de todo el Estado peruano, ¿no? Y ese procedimiento, tanto desde que se formula, que se elabora el documento, hasta que se aprueba, tiene sus plazos, ¿no? Que a ver, ¿quién me dice en qué mes del año se aprueba el presupuesto público del año siguiente? ¿Quién lo sabe? ¿En qué mes del año se aprueba el proyecto del año que viene? ¿El Congreso en qué mes lo suele aprobar, alumnos? Sí, correcto, Eladio, en noviembre, ¿no? Y esa aprobación se concentra o se concluye en una ley, ¿no? En una ley que tiene que publicarse ¿en dónde? En el Diario Oficial El Peruano, y que tiene vigencia desde el primer día del mes calendario siguiente, ¿no? O sea, el 1 de enero del 2025. Ahora, acá tenemos así someramente cuáles son los pasos para aprobar el presupuesto. Primero, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, prepara el anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto. O sea, recoge todos los presupuestos de cada sector y lo consolida en un anteproyecto. Después de eso, el Consejo de Ministros remite el proyecto al Congreso. El Congreso sesiona primero a nivel de comisión y luego a nivel del Pleno, y lo aprueba y se promulga y se publica en la ley, o se publica, perdón, en el Diario El Peruano, la Ley Anual de Presupuesto Público del 2025, que más o menos se va a primero debatir y luego publicar en el transcurso del mes de noviembre de este año. De acuerdo a esa ley de presupuesto que ya le hemos visto, las entidades, todas las entidades públicas, aprueban lo que le dije a su compañero, su presupuesto institucional de apertura, de acuerdo a la ley de presupuesto ya aprobada, ¿correcto? Y bueno, ya después la Dirección de Presupuesto Público emite su reporte oficial, pero ya eso es después, ¿no? Pero lo que tenemos que entender, para repasarlo, porque de repente puede ser una pregunta del examen, es que el MEF consolida los presupuestos que le envía a cada sector. ¿Quién le remite al Congreso el proyecto de ley? El Consejo de Ministros. El Congreso lo debate y lo aprueba en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, y en base a eso las entidades aprueban su presupuesto institucional de apertura. Ahora, ¿qué viene después de la aprobación del presupuesto? Ya en el año que le corresponde. Lo más importante, ¿no? Ejecutarlo, ejecutar ese presupuesto de acuerdo a tu presupuesto institucional de apertura o dependiendo si ya lo modificaste, tu presupuesto institucional modificado. Ahora, después que yo ya ejecuté, lo que corresponde siempre va a ser evaluar, ¿no? ¿De qué me sirve ejecutar un presupuesto solamente concentrándome en la capacidad de gasto, por ejemplo? O sea, estaría bien decir que como a mí me dieron 100,000 soles y yo gasté 95,000, entonces soy la entidad más eficiente y soy la entidad más honesta
y soy la entidad con mayor eficiencia de todo el sector público. ¿Ese será el único indicador? ¿Sí o no? ¿Bastaría solamente con gastar el dinero que me dieron para garantizar la eficiencia, o yo tengo que ver si lo que se gastó realmente tuvo un resultado favorable en la actividad en la que se destinó? Porque gastar dinero lo pueden hacer todos, ¿no? Pero gastarlo bien y gastarlo eficientemente ya es otro componente, ¿no? Entonces, es correcto. De nada nos sirve, como lo dijo su compañero Eladio, ejecutar un presupuesto si vemos que ese dinero invertido no tuvo ningún resultado, no tuvo ningún resultado favorable en el mejoramiento de la calidad de vida o en la provisión de un servicio al ciudadano. En la ley del presupuesto, que ya lo estudiamos, ya vimos un ejemplo por acá, y ahora viene a repasar rápidamente a esta dirección. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada y la antepasada les he repetido, alumnos, que los sistemas administrativos, los 11 sistemas administrativos, tiene cada uno de ellos un órgano rector, un órgano rector? En el caso de este Sistema Nacional de Presupuesto, ¿cómo se llama su órgano rector? Dirección General de Presupuesto Público. No se olviden. Dirección General de Presupuesto Público. Ahora, este órgano rector del sistema tiene funciones muy importantes porque ellos están a cargo de la formulación de las normas, están a cargo de brindar asistencia técnica a otras entidades sobre temas presupuestarios. Ellos elaboran el anteproyecto de ley del sector público. Ellos emiten opinión sobre materia presupuestaria a nivel nacional, ¿no? Y ellos son los encargados de garantizar que el proceso presupuestario y que el ciclo presupuestario se ejecute y se implemente de acuerdo a lo que estaba programado. Entonces, el máximo órgano y el órgano rector en materia de presupuesto público, ¿cómo se llama? Dirección General de Presupuesto Público. Estas son sus siglas. ¿Qué más? Bueno, para ir cerrando, seguramente alguno de ustedes, antes de ir al quiz, que ya nos queda poquito tiempo, en algún momento ha escuchado de este nuevo enfoque en el sector público, ¿no? Que se llama presupuesto por resultados. Hay que señalar que este enfoque, porque es un nuevo enfoque en el presupuesto público, se ha implementado desde el año 2008, y es transversal a todas las etapas del presupuesto, desde su programación hasta su evaluación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar que el dinero del presupuesto tenga una eficiencia y tenga un resultado en la población. No solamente que se gaste, sino que ese dinero genere un cambio, genere un valor positivo en la población. Que siempre el ciudadano tiene que ser el centro de este presupuesto por resultados. Se tienen que establecer procesos, ¿no? Se tienen que establecer claramente cuáles son los roles del Estado en este presupuesto por resultados. Acá tenemos ahorita un ejemplo de lo que estoy mostrando en pantallas en cómo se está materializando este enfoque de presupuesto por resultados, y yo les voy a hablar, para que no nos gane el tiempo, del punto número 4, que son los incentivos presupuestarios. ¿Alguna vez ustedes han oído escuchar del plan de incentivos municipales? ¿Alguno de ustedes sabe qué es? Plan de incentivos municipales. ¿Quién sabe? ¿Me lo dice por el chat o levanta la mano? ¿Sabe de qué se trata? Licenciada, buenas noches, disculpe. ¿Cómo está? Se trata sobre dar incentivos o pagar a las municipalidades que ejecuten más en el año. Creo que es el FI también. Bueno, ese es otro programa que es reconocimiento por haber ejecutado en inversiones o haber realizado mayor gasto en inversiones. Correcto.
has dado buenas luces sobre lo que significa el plan de incentivos municipales. Es cierto, el plan de incentivos son incentivos económicos, o sea, dinero que se le da a las municipalidades en reconocimiento de cumplimiento de metas. Pero esas metas no solamente están orientadas a la capacidad de gasto y a la inversión, sino a unas metas que previamente establece el Ministerio de Economía y Finanzas, que es la entidad que está a cargo de este plan de incentivos a la gestión municipal, ¿ya? Ahora lo vamos a mostrar rápidamente para que tengan una idea. ¿Cuáles son esos incentivos que las municipalidades tienen que cumplir? Incluso hay toda una premiación, por si acaso, y hay todo un concurso en muchas municipalidades por ganar esos incentivos, ¿no? Se creó este programa en el año 2009. Este programa implica que si ganan este incentivo, se les hace una transferencia de recursos a las municipalidades por el cumplimiento de metas, ¿no? Por el cumplimiento de metas. Dichas metas, como lo vuelvo a repetir, no son establecidas por las municipalidades, son establecidas por el gobierno central. Me parece que acá en este documento está cuáles son las metas para que algunos de ustedes lo puedan ver. Bueno, va a depender del tipo de municipalidad, porque ustedes saben que hay municipalidades que son categorizadas por estas letras, ¿no? Que básicamente guardan relación al número de población que tienen esas municipalidades. Hay municipalidades mucho más grandes que otras, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese número es que están categorizadas. Vamos a revisar las metas. Sí, ve mi pantalla, ¿no? ¿Ve mi pantalla, no? ¿Alumnos? Sí, ¿no? Ya. Vamos a revisar para terminar, por ejemplo, las metas que estableció el gobierno central en el año 2023 y por las cuales se les dio a las municipalidades ganadoras incentivos económicos fueron 4. Primero, 5. Mejorar los niveles de recaudación del impuesto predial, mejorar el estado nutricional de los niños de 3 a 12 meses, implementar un sistema integrado de residuos sólidos sostenible y mejorar la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito rural. Dependiendo del tipo de municipalidad que sea, A, B, hasta la G, podían estar en cualquiera de estos 5 compromisos que están bajo el seguimiento del gobierno a través del mes, y si se cercioraban de que habían cumplido con esos incentivos, con esas metas, se hacían acreedores a incentivos económicos, ¿no? Esa, por ejemplo, es una manera de motivar y de promover que las entidades públicas orienten su presupuesto a generarle un beneficio al ciudadano, ¿no? A un beneficio tangible. Ahora, antes que se nos vaya la hora, vamos a hacer el quiz, el Kahoot, de la sesión del día de hoy. ¿Todo bien? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido la clase de hoy, alumnos? ¿Me he dejado explicar? ¿Me comentan en los comentarios? ¿Me escriben en los comentarios? ¿Hay alguna queja? ¿Consulta? Qué bueno, me alegro que sea así para que puedan disfrutar bien su fin de semana. Ya, les voy a pasar ahorita el Kahoot y voy a compartir pantalla para que lo vean. Ahí está el Kahoot de hoy, ya se los pasé. Y el PIN también se los voy a pasar, que es 808-6467. Los espero ahí para poder terminar la sesión de hoy día y revisar los conocimientos que hemos adquirido el día de hoy. Estamos es pegajosa. Damos un minuto más, alumnos, porque estamos con el tiempo. De su celular también se pueden conectar, así que no hay ningún problema ahí.
Yair, Daniela, Jessica, Emi, Reis y Eladio, los estoy viendo en pantalla. Gracias por entrar. Carlos, ya te veo. Nancy, ya te veo. A ver, ¿cuántos vamos? 8. Empezamos, ¿verdad? Vamos con todo. A ver. Empezar con los que estamos. Primera pregunta. Esta parte es mi favorito, tengo que reconocer. Sigamos. A ver. ¿Verdadero o falso? ¿El Sistema Nacional de Presupuesto es un sistema funcional del Estado? Azul, verdadero, rojo, falso. Revisen bien, con calma, no se apuren en responder. ¿Es un sistema funcional del Estado? ¿Están seguros? ¿O es falso? Correcto, correcto. No sé, miren que la mitad de los alumnos me ha puesto que es verdadero. Es que a veces no lo revisan bien, ¿no? Recuerden que hay dos tipos de sistemas, sistemas funcionales y sistemas administrativos. Los sistemas funcionales están abocados al cumplimiento de políticas públicas e integra ese sistema, se integra por sectores y diversos órganos de distinto nivel de gobierno. En cambio, los sistemas administrativos están a cargo de la ejecución o de la administración de los recursos públicos. El presupuesto público no es un sistema funcional, sino es un sistema administrativo. Segunda pregunta. ¿Cuál es el órgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público? Uy, está regaladita ya, porque ya lo he mencionado varias veces. Aquí se equivoca, acá no lo perdono. Órgano rector. Acabamos de mencionarlo hace 3 o 5 minutos, no más. Cuidado, me vayan a poner... A ver, vamos a dejar que lo pongan mejor para aclarar. Correcto, la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Ya sabía que algún alumno iba a elegir el MEF porque suele ser un error, ¿no? Pero se tiene que aclarar que el órgano rector es la Dirección Nacional. Que la Dirección Nacional pertenezca al MEF es otra cosa, pero el MEF no es el órgano rector del sistema. El órgano rector es la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Vamos con otra. A ver, ¿cuál es el principio del Sistema Nacional que dice el presupuesto público se destina exclusivamente a la finalidad para la que fueron autorizados? ¿Cuál creen ustedes que es el principio que dice que el presupuesto se destina exclusivamente para la finalidad para la que fueron autorizados? O bueno, acá nadie acertó. Yo sé que de repente es una pregunta un poco difícil, pero es la especialidad cualitativa, ¿no? Eran como 14 principios, de repente por ahí la equivocación, pero es este principio, la especialidad cualitativa que dice que el presupuesto se destina únicamente para lo que fue autorizado. A ver. ¿Cuál es el principio que dice todos los ingresos y los gastos se sujetan a la ley del presupuesto? ¿Cuál creen que es el principio? Todos los ingresos y los gastos del sector público se sujetan a la ley del presupuesto. Claro, universalidad y unidad. Pero yo sé que esta pregunta de repente ha podido ser difícil para algunos alumnos, así que vamos a pasar a otra que ha tenido más detalle. Ya, ahora ya, esa sí estaba bien conocida. ¿Cuál es la etapa del proceso presupuestario en donde las entidades realizan su propuesta de presupuesto? Lo hemos dicho claramente. ¿En qué etapa realizan su propuesta de presupuesto, Pau? ¿En qué etapa? ¿En la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta? Correcto. ¿Y por qué me pusieron en la etapa de formulación? Si habíamos indicado que en la etapa de programación es donde se realiza
la propuesta de presupuesto de las entidades. Ahora, ¿verdadero o falso? ¿El Congreso elabora el anteproyecto de la presupuesto? ¿El Congreso elabora el anteproyecto? ¿Seguros? Correcto, es falso. ¿Quién elabora el anteproyecto? El MEF, ¿verdad? A través de la Dirección Nacional de Presupuesto. El Congreso aprueba, debate y aprueba el presupuesto, pero no elabora el proyecto. A ver cómo va el ranking. Va liderando Jessic, sigue Daniela, Eladio, Nancy y Yair. Verdadero y falso. El presidente de la República envía al Congreso el proyecto de ley de presupuesto antes del 30 de agosto. Dijimos que en noviembre se debate y se aprueba, ¿cierto? Pero hay un plazo para enviar el proyecto de ley al Congreso. ¿Cuál será ese plazo, alumnos? Correcto, verdadero, ¿no? Ahorita estamos septiembre 20, o sea, hace poquito más de un mes, ya el Congreso tiene el proyecto de ley de presupuesto del próximo año. Uy, ahorita sí, el presupuesto del sector público tiene una vigencia bianual. ¿Verdadero o falso? ¿El presupuesto tiene una vigencia bianual? ¿Verdadero o falso? Correcto, es falso. No sé por qué dos alumnos se han confundido y me han dicho que es verdadero, pero el presupuesto tiene una vigencia anual. Vamos con la última. No, la penúltima, perdón. A ver, ¿cuál es la estrategia o la metodología aplicada al proceso presupuestario que se implementa a través de programas presupuestarios? ¿Se acuerdan que hemos visto un nuevo enfoque? ¿Cómo se llama ese nuevo enfoque que hemos estudiado en la última parte de la clase? Es un enfoque que se implementa desde el año 2009, que se orienta a que el ciudadano sea la atención de todo el presupuesto. Nadie acertó. Miren este cambio de palabras que los ha inducido al error. Presupuesto por resultados no es lo mismo que presupuesto orientado a resultados, ¿ah? Así que hay que tomarnos unos segunditos para leer bien y evitar inducir al error. Bueno, con esto nos despedimos. Daniela, Jessica, Eladio, Carlos y Yair, felicidades, muchas gracias. Y conmigo serás el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, licenciada, por la clase del día de hoy y tan dinámica. Y bueno, estimado, ¿hay una consulta? ¿Alguien levantó la mano? Bueno, estimados, voy a compartirles los cursos que se van a iniciar próximamente. Rapidito, nada más antes de que se retiren. Comentarles que va a haber una masterclass el día de mañana, sábado 21 de septiembre a las 10 de la mañana, para que se puedan conectar. Es sobre consejos para elaborar un currículo vitae de alto impacto, ¿no? Con la licenciada María Isabel Morán, de expositora. Así que, por favor, todos los que puedan asistir ya saben que es gratis. Así que solamente de un día. Así que sería bueno. Igual se les va a estar compartiendo y pueden entrar a la página del Facebook para que puedan entrar. Acá está el link del WhatsApp. Y comentarles que estos no son los nuevos cursos que van a iniciar el 23 y 24 de septiembre. Cursos de gestión administrativa, logística y recursos humanos, cursos de ofimática e inglés y cursos de salud y psicología. Para que ustedes puedan entrar y puedan seguir reforzando su conocimiento. Bueno, muchas gracias, estimados, y nos vemos la próxima clase. Buenas noches. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches.